Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 25 de esta quinta parte de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, o sea, en aquellas epístolas dirigidas a las 7 iglesias, el Señor Jesús hace un llamado a los vencedores. En su llamado a los vencedores, Él reveló cuál es la condición apropiada de la iglesia para el reino. Vamos a mirar lo que dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia. En los audios anteriores hemos visto las otras iglesias. Hoy veremos Filadelfia y la Odisea, que terminan ya las 7 cartas. El Señor Jesús no reprendió a la iglesia de Filadelfia en ningún aspecto. Más bien le dijo que debido a que ellos habían guardado su palabra y no habían negado su nombre, Él los guardaría a la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra. Esto significaría que Él los arrebataría antes que la tribulación venga y que incluso hará columnas o los hará columnas en el templo de Dios. En el capítulo 2 vimos la piedrecita blanca y en el capítulo 3 tenemos una columna edificada dentro del templo. Todos los vencedores tienen como finalidad la edificación del templo de Dios, y esto es para el reino. Ahora mirando la carta a la Odisea, ¿verdad? La última de esas 7 cartas va dirigida a esta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia que cayó y entró en degradación. Ellos son muy orgullosos y piensan tenerlo todo, saberlo todo y haber visto todo. Pero los ojos del Señor son pobres y están desnudos. Por lo tanto, el Señor les aconsejó que comprasen oro, así como colirio para poder ver. Es lo que leemos ahí en Apocalipsis 3:18. Ellos necesitaban arrepentirse de su orgullo y abrirse al Señor de tal manera que Él pudiese entrar. Estaban tan enfocados en ellos mismos, tan orgullosos de sus logros, que el Señor lo habían dejado fuera, como leemos en Apocalipsis 3:20. Al final, los vencedores dentro de ellos celebrarán banquete con el Señor y se sentarán en el trono del Señor durante el milenio. Con base a estas 7 cartas, podemos ver que recibir una recompensa o sufrir una pérdida está relacionado con el reino. Estas cosas son reveladas o no son reveladas ahora para que podamos combatir, crecer y avanzar con miras a la manifestación del reino. El deseo del Señor, obtener ese reino. Hoy en día crecemos con miras a la manifestación del reino. Hoy en día combatimos para hacer posible la manifestación del reino. Incluso el regreso del Señor Jesús está relacionado con la manifestación del reino. Podemos hablar mucho sobre la venida del Señor y las profecías relacionadas con esto, pero si no crecemos, el Señor no regresará. Tenemos que combatir a fin de obtener la madurez. Según Apocalipsis 12, en virtud de lo que crezcamos y combatamos, el hijo varón será dado a luz y se proclamará que el reino del Señor ha venido, pues los vencedores habrán arrojado al acusador. Hoy en día el Señor Jesús hace un llamado a los vencedores y está a la espera de nuestra cooperación. Todos deberíamos decir: Señor Jesús, respondo a tu llamado. Te amaré, te seré fiel hasta la muerte. Jamás tendré parte alguna en el gran árbol. Anhelo esa vida creciente para que todo esto pueda ser una realidad. Venceré por esa vida toda la levadura del catolicismo, del romanismo, sobre toda muerte del protestantismo actual. Guardaré tu palabra viva y confesaré tu precioso nombre. Me guardaré del orgullo espiritual, Señor. Manténme celebrando banquete contigo y así tú conmigo. Oh, esto es posible por ese crecimiento de la vida. Si crecemos, venceremos y haremos venir la manifestación del reino. La manifestación del reino no va a ocurrir como un accidente, sino de una manera gradual en virtud de nuestro crecimiento y madurez. Bendito sea el Señor. Hoy en día estamos en camino a convertirnos en la cosecha de la manifestación del reino allí en Apocalipsis. De ahora en adelante vamos a tomar un tiempo también para ver aspectos diferentes del reino. Vamos a ir revisando aspectos que tal vez no hemos mencionado
acerca del reino, pero que están diseminados por todos esos principales libros que hablan del reino, que son Mateo, Hebreos y Apocalipsis. El libro de Hebreos comienza y termina con el reino. Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Y después en en Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Apocalipsis también comienza hablándolos del reino. Yo, Juan, vuestro hermano y coparticipante vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de los santos. Apocalipsis 1:9. Y después continúa con la iglesia en la realidad del reino y termina con el reino en su manifestación cuando se habla de la Nueva Jerusalén. El reino revelado en los últimos capítulos de Apocalipsis es la consumación del disfrute que tenemos de Cristo. En este libro donde se nos dice que tenemos que comer a Cristo, es en este libro, allí en Apocalipsis, que se nos dice que tenemos que comer a Cristo como nuestro suministro de vida. Él es el árbol de la vida y el agua de vida. En el capítulo 2, Él es el maná escondido. En el capítulo 3, Él es el banquete. Al final del libro de Apocalipsis se hace un llamado. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. ¿Cómo podemos hacer realidad el reino y experimentarlo día tras día de manera ascendente? No es por medio del aprendizaje de doctrina que tengan que ver con el reino, sino por medio de comer y beber a Cristo. Con el tiempo, comer y beber a Cristo consumará en el reino. Esto es debido a que el reino es simplemente el agrandamiento de Cristo. Cristo no crecerá en nosotros como un hongo que crece de la noche a la mañana. El agrandamiento de Cristo es producto de comerlo diariamente. A través del tiempo comemos a Cristo día tras día. Y poco a poco, cuanto más comemos y bebemos de Él, más se propaga en nuestro ser. Y cuanto más Él se propague en nuestro ser, más el reino será manifestado. Muchos creyentes consideran que el reino es solamente una especie de dispensación o una esfera. Pero nosotros tenemos que ver el aspecto de la vida que tiene el reino. Recordemos, amado, aquella piedra descrita en Daniel 2, que no es cortada con mano de hombre, pero al final llega a ser un gran monte. Cristo como la piedra llegará a ser un gran monte. Y Cristo como la semilla del reino se convertirá en la cosecha del reino. La manera en que podemos hacer que Cristo como el reino sea real a nosotros es al comer y beber de Cristo como el árbol de la vida y como el agua de vida. Estos dos elementos, el árbol de la vida y el agua de vida, serán nuestra porción por la eternidad. ¿Qué es la vida de iglesia? Pues la vida de iglesia es una vida en que simplemente comemos y bebemos a Cristo durante todo el día. Una vida de comer y beber Cristo. No es una vida de doctrina, no es una vida de ordenanza, no es una vida de formalismo, no es una vida de leyes. La vida de iglesia es una vida que consiste en comer a Cristo diariamente. ¿Ha comido a Cristo, hermano? ¿Ha comido a Cristo hoy? El libro de Apocalipsis nos muestra el reino en su máxima consumación del disfrute, o como el reino como la máxima consumación del disfrute que tenemos de comer a Cristo. Hasta acá consideramos principalmente el aspecto del reino que se relaciona con la vida. Pero ahora vamos a ver también el aspecto doctrinal. A fin de ser equilibrados, no solamente necesitamos de la vida, también necesitamos de la doctrina, de esa enseñanza. Los versículos en la lectura bíblica, cuando miramos y escudriñamos, nos presentan, por ejemplo, 10 clases diferentes del reino. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando vamos escudriñando la Escritura. Primero está el reino de los cielos. En Mateo 3:10 dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 12:28 el Señor Jesús dijo allí, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado de nosotros el reino de Dios. Este no es el reino de los cielos mencionado en Mateo 3. Este es el reino de Dios. Pero si leemos Mateo 19,
23 y 24, menciona ambas clases de reino en esos dos versículos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Mateo 21, 43 también nos menciona, o también menciona el reino de Dios. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la nación que produzca frutos de él. Al leer hasta aquí estos versículos, podemos ver que el reino de Dios ya estaba presente, pero que el reino de los cielos todavía no ha venido. Pero en Mateo 13, 41, es muy interesante lo que encontramos allí. Nos habla del reino del Hijo del Hombre. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El reino del Hijo del Hombre es la tercera clase de reino mencionada hasta aquí en las Escrituras, o el tercer nombre de los reinos que se da aquí. Seguiremos mirando, amados, otros reinos, otros nombres para el reino dado en las Escrituras, pero será ya en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.